Estimados estudiantes, hoy iniciaremos el capítulo de equilibrio térmico con ejercicio base en donde vamos a poder observar claramente la ubicación de los datos y en sí el planteamiento del problema. El enunciado al siguiente ejercicio dice, se mezclan 200 gramos de alcohol, entonces pongamos los datos del alcohol, hablamos de una masa de 200 gramos, masa igual 200 gramos para el alcohol, a 70 grados Fahrenheit. Entonces podemos estar hablando de una temperatura inicial para el alcohol T sub 0 o TO de 70 grados Fahrenheit. Recordemos que debemos trabajar en una sola unidad, para lo cual me anticipo, vamos a trabajar en grados Celsius, ¿no? Con 40 gramos de agua, en el caso del agua tenemos una masa de 40 gramos, masa igual 40 gramos, a una temperatura de 10 grados Celsius. Por lo tanto, también tenemos una temperatura inicial de 10 grados Celsius para el agua. Me pide calcular la temperatura de equilibrio térmico. Recordando un poco la parte teórica con lo referente al equilibrio térmico, hablamos que cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, al unirse, al juntarse, o si son sustancias al mezclarse, llega un punto en el cual las temperaturas finales son exactamente iguales. Entonces, eso es importante, nosotros llegar a encontrar esas temperaturas a las cuales llegan las dos sustancias a equilibrarse, ¿no? Aquí un dato muy importante que nos hace falta mencionar son los calores específicos de cada una de las sustancias, ¿no? En el caso del alcohol, tenemos un calor específico para el alcohol de 0.6 kilocalorías por kilogramo grados Celsius, ¿no? Entonces le ubicamos en el denominador el kilogramo grado Celsius. Kilogramo grado Celsius. Perfecto. Y en el caso del agua, también tiene su calor específico. El calor específico del agua, que es igual a una kilocaloría por kilogramo grados Celsius. Por kilogramo grados Celsius. Perfecto, entonces tenemos ubicados los dos datos importantes con relación al calor específico de cada una de las sustancias, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante también tener en cuenta que el agua es líquida, porque puede cambiar el calor específico si tenemos el agua en otro estado. Ahora, aquí también hay algo muy importante que hay que darnos cuenta, que en el caso del alcohol nos viene en temperaturas grados Fahrenheit, como habíamos mencionado anteriormente. En el caso de la temperatura del agua viene en grados Celsius, entonces hay que realizar una conversión de unidades con relación a la temperatura. Entonces, lo que voy a transformar en este momento son los 70 grados Fahrenheit convertidos a grados Celsius. Para eso, no sé si recordamos un capítulo que habíamos tratado anteriormente, para nosotros convertir de grados Fahrenheit a Celsius, tenemos la siguiente equivalencia. Para hallar la temperatura en centígrados, teníamos entonces la ecuación que decía 5 novenos multiplicado por la temperatura Fahrenheit menos 32. Perfecto, entonces en base a esta ecuación vamos a tratar de convertir los grados Fahrenheit 70 en grados Celsius. Entonces reemplazamos los datos, me quedaría los 5 novenos multiplicado por la temperatura en grados Fahrenheit, que sería los 70, menos los 32. Esto vamos a obtener un total de
21.11 grados Celsius. 21,11 grados Celsius. Entonces, esto pasaría a ser la temperatura inicial del alcohol. Pongámosla directamente, entonces, temperatura inicial del alcohol. Esto vendría a ser una primera parte para tener en cuenta los datos referentes a la temperatura, que son muy importantes porque nosotros tendremos que determinar qué sustancia cede calor y cuál absorbe, porque eso va a depender del planteamiento de las ecuaciones que vendrán en los siguientes pasos. Entonces, si nos damos cuenta, la temperatura del alcohol es de 21.11 grados Celsius. Si comparamos con la temperatura inicial del agua, 10 grados centígrados, sabemos ya de antemano que el alcohol va a ceder calor al agua para un momento llegar a equilibrarse ambas temperaturas. Entonces, esto sería como una primera parte. Vamos ya a pasar a las ecuaciones principales que relacionan las temperaturas para el cálculo justamente del equilibrio térmico. Como habíamos revisado en el ejercicio en los datos y ha sido reemplazada la temperatura inicial que en un principio nos había dado como datos 70 grados Fahrenheit, tenemos mediante la conversión de unidades en 21.11 grados Celsius, con la temperatura inicial del alcohol, temperatura inicial del agua 10 grados centígrados. Entonces notamos una cosa importante. Al ser mayor la temperatura del alcohol y menor la del agua, es obvio que cuando mezclamos las dos sustancias, la una va a ceder. De hecho, siempre recuerden esto, no es un principio de la termodinámica, una ley, que siempre la temperatura fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío. Entonces, en este caso, el alcohol de 21,11 grados Celsius cederá calor al agua, ¿no es cierto?, que está a una temperatura más baja, hasta llegar entonces a un equilibrio térmico en donde sus calores, ¿sí?, si mencionamos como sustancia 1 y sustancia 2, por ecuación quedaría determinado de la siguiente manera. El calor de una sustancia, Q1, va a ser exactamente igual al calor de la sustancia 2. Q1 es igual a Q2. Y si nosotros estas dos sustancias las separamos o descomponemos, dicho apropiadamente, tendríamos entonces de la siguiente manera. Masa 1, ¿sí?, por el calor específico 1 y por la variación de temperatura 1 va a ser igual exactamente a lo mismo, pero únicamente cambiamos el número, ¿no es cierto? Sería masa 2 por el calor específico de la sustancia 2 y multiplicado por la variación de temperatura de la sustancia 2. Perfecto, entonces tenemos ya la ecuación de equilibrio térmico en donde las cantidades de calor son exactamente iguales en ambas sustancias. Descomponiendo, sabemos que por formulación el calor está compuesto de la masa, el calor específico y la variación de temperatura. De igual manera con el calor 2 está compuesto exactamente de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar aquí? Es la disposición de sus variaciones de temperatura. Entonces, para esto es muy importante identificar quién cede y quién absorbe calor en cada una de las sustancias. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? De la siguiente manera, voy a trabajar del lado izquierdo con la sustancia que cede calor, en este caso con el alcohol, y con la que absorbe sería en el lado derecho, que corresponde al agua, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría planteadas las ecuaciones? Esto es muy importante. Mucha atención, por favor. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, recordar más que todo, que cuando trabajábamos en los problemas anteriores de cantidad de calor, notábamos que siempre absorbía calor, ¿no es cierto? Y trabajamos específicamente con el signo positivo. Pero ¿qué pasa cuando cede? Cuando cede calor, las ecuaciones van a alterar un poco, ¿sí? En especial en la variación de temperatura. Entonces, sabemos bien que el alcohol va a ceder y el agua va a absorber temperatura debido a sus diferencias de temperatura. El alcohol más caliente que el agua. Entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones? De la siguiente manera. Voy a copiar exactamente la ecuación que corresponde al alcohol para luego trabajar directamente sobre la misma. Masa 1 por cantidad de calor específico 1
voy a dejar de momento, ¿sí? En un paréntesis, ¿qué voy a reemplazar en la variación de temperatura? ¿Ya? Voy a continuar acá con la masa 2, calor específico 2, y la variación de temperatura también que debo poner aquí. Bueno, no me va a alcanzar el espacio, voy a tratar de hacer un poquito más acá, ¿no? Perfecto, entonces tratemos de correr un poco más de acá, sería entonces masa 1, calor específico 1, y como les había mencionado, dejamos en paréntesis un momentito la ecuación que tengo que completar. Acá sería masa 2, calor específico 2, y aquí recordemos que la ecuación que primero vimos de la variación de temperatura era temperatura final menos temperatura inicial. Si recordamos de esto, temperatura inicial menos temperatura final, ¿no es cierto? Estoy trabajando con los datos del agua, recuerden, a la derecha del igual, pero aquí es muy importante lo siguiente. Sé que el agua está absorbiendo calor. La fórmula de variación de temperatura no la modifico. Recordemos que la fórmula que habíamos trabajado al inicio, en cantidad de calor en variación de la temperatura, era igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, simplemente estoy reemplazando esto acá. Aquí absorbe calor el agua, ¿no? En el caso del alcohol que cede, aquí justamente llega la variación en la fórmula. ¿Cómo debería ser? De la siguiente manera. Temperatura inicial menos la temperatura final. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con las ecuaciones? Únicamente le hemos dado la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque nos va a servir justamente para el cálculo ya con los datos sobre esta ecuación en los siguientes pasos. Entonces, volviendo a repetir, una vez que nosotros hemos determinado que cantidad de calor de una sustancia es igual a la cantidad de calor de la otra sustancia, descompongo cada una de las fórmulas, ¿no? Con su equivalente. Masa por el calor específico por la variación de temperatura, de igual manera con el segundo lado de la ecuación que corresponde a la otra sustancia. He trabajado del lado izquierdo con el alcohol, ¿sí? Y del lado derecho con el agua. Quizá este orden podamos mantener durante los restos de ejercicios, ¿no? Lo importante y lo nuevo de esta clase es la variación de temperatura. ¿Qué pongo cuando absorbe y qué pongo cuando cede? Si nos damos cuenta, en el momento en que absorbe una sustancia, no he modificado la fórmula original de la variación de temperatura, pero sí lo he hecho en el cuerpo en el cual cede la temperatura, ¿sí? Recordemos que aquí hemos dado la vuelta a la temperatura inicial menos la temperatura final, sería la ecuación con la cual vamos a trabajar en el siguiente paso. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. De hecho, esta ecuación es, pongámosla así, señalando un poco, es clave para resolver el resto de ejercicios. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué sustancia cede y qué sustancia absorbe. Vamos a realizar ya la resolución del problema trabajando directamente sobre la ecuación en el siguiente paso. Algo que me olvidaba mencionar en la formulación, recordemos que cuando yo alcanzo el equilibrio térmico, las temperaturas finales van a ser exactamente igual. Por lo tanto, yo podría decir que la temperatura final de la sustancia 1 va a ser exactamente igual a la temperatura final de la sustancia 2. ¿Entendido? Este es clave también porque si no tomamos en cuenta eso, vamos a quedar con dos incógnitas en el lado de la ecuación y va a ser imposible resolver, ¿no? Entonces, podemos decir que TF1 es igual a TF2 y eso nos va a servir como base para el cálculo de la ecuación. Esto es muy importante recordar. Muy bien, hemos trasladado los datos de la ecuación, recordando un poco cantidad de calor de una sustancia que es el alcohol, va a ser exactamente igual a la cantidad de calor de la sustancia 2 que es el agua. Reemplazando cada una de las fórmulas como habíamos visto en el paso anterior, vamos a ir reemplazando los datos poco a poco para obtener la respuesta que nos piden calcular, la temperatura final o la temperatura del equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Si me piden calcular la temperatura del equilibrio térmico, tengo que calcular la temperatura final. Si yo hallo la temperatura final de una sustancia, automáticamente será la temperatura final de la otra sustancia, como dejamos establecido en la ecuación anterior,
TF1 es igual a TF2, ¿no? Eso entonces debo llegar a resolver el problema. Entonces, vamos a trabajar con los datos del mismo. Es muy importante tener en cuenta que vamos a trabajar con los calores específicos que vienen en kilogramos. Por lo tanto, en el principio del ejercicio nos había mencionado que la masa del alcohol era de 200 gramos, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que pasar de gramos a kilogramos. Vamos a poner acá únicamente la conversión. Tenemos 200 gramos de alcohol que debemos pasarle a kilogramos. ¿Entendido? Entonces, esta cantidad me viene a dar 0.2 kilogramos, lo que voy reemplazando en el ejercicio. Entonces, tengo 0.2 kilogramos, que es la masa del alcohol, multiplicado por el calor específico del mismo. El calor específico del alcohol, recordemos que era de 0,6, según los datos que teníamos al inicio, 0,6 kilocalorías, sobre los kilogramos grados Celsius. Entonces, kilogramos grados Celsius. Perfecto. Muy bien, vamos a poner una multiplicación. Y también aquí tenemos la temperatura inicial menos la temperatura final. Temperatura inicial del alcohol, recordemos, habíamos pasado 70 Fahrenheit a grados Celsius, nos quedaba 21,11 grados Celsius menos la temperatura final. Recordemos que esto es muy importante, le voy a dejar como incógnita con otro color, temperatura final. Perfecto. Esto es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Entendido? Muy bien, está terminada la primera ecuación. Vamos a resolver la segunda parte de la misma, que tenemos masa 2. Si nosotros mencionamos la masa 2 del alcohol, recordemos un poco cuánto nos daba de masa del alcohol, del agua, perdón, 40 gramos. De igual manera, si tengo los 40 gramos, debería pasar a kilogramos, dándonos como resultado una masa de 0,04 kilogramos. Esto multiplicado por el calor específico del agua que teníamos, que era equivalente a una kilocaloría sobre kilogramo grados Celsius. Tenemos entonces la ecuación kilogramo grado Celsius. Perfecto. Y por último, vamos a reemplazar la temperatura final, que también es una incógnita. Recordemos, esto es muy importante. Le voy a colocar con el color negro. Temperatura final, ¿ya? Tenemos menos la temperatura inicial. La temperatura inicial del agua era de 10 grados Celsius. Perfecto, entonces tenemos ya terminado el reemplazo de las cantidades en la ecuación. Lo importante sería también determinar qué unidades se pueden simplificar. Y si nos damos cuenta, se puede ir los kilogramos con los kilogramos. Del otro lado también tenemos los kilogramos con los kilogramos que se pueden simplificar. Dentro de la parte netamente numérica, vamos a proceder a calcular la multiplicación de estas dos cantidades. Entonces tendríamos 0.2 por 0.6, me da como consecuencia 0.12, colocamos aquí 0.12. ¿Qué unidades? Me quedaría únicamente las kilocalorías sobre grados Celsius. Eso me quedaría únicamente, al haberse simplificado anteriormente las unidades, grados Celsius. Perfecto. Esto multiplicado por el 21.11 grados Celsius menos, recordemos la incógnita que habíamos puesto con otro color, mantengámosla así para estar pendiente, debido a que la ecuación tiene varios términos, podemos equivocarnos, ¿no? Entonces tendríamos ya la ecuación un poco más reducida. La segunda parte de la ecuación
Vamos a multiplicar 0.04 por 1, nos da obviamente lo mismo, quedaría 0.04 kilocalorías, sobre los grados Celsius, como en el caso anterior. Entonces pongamos aquí sobre grados Celsius y continuando con la ecuación, sería únicamente TF, como incógnita, recordemos, TF menos los 10 grados Celsius, menos 10 grados Celsius. Tenemos entonces en parte ya terminada la ecuación. ¿Cuál sería el siguiente paso a tomar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer a continuación? Notamos que tenemos una cantidad que está multiplicado, ¿sí?, a otros términos. De igual manera en el otro lado de la ecuación. ¿Qué podríamos hacer? Distribuir la multiplicación. ¿Cómo? Multiplicando este término por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, de igual manera en el siguiente caso. Muy bien, vamos a proceder a la multiplicación de este término por cada uno de los que están dentro del paréntesis. Entonces, al multiplicar 0.12 por 21,11, me quedarían, a ver, hagamos 0.12 por 21.11, me quedaría 2,53. Las unidades hay que tener en cuenta. Si yo multiplico estas dos, olvidemos del resto de la ecuación. Si yo multiplico estas dos, se tienen que eliminar los grados Celsius con los grados Celsius, quedándome únicamente en kilocalorías. Muy bien. Ahora, ambos son positivos, positivo por positivo me da positivo. Continúo con la siguiente multiplicación. Esta cantidad por menos T, más por menos, tengo menos, ¿sí? Me quedaría exactamente lo mismo, 0.12 kilocalorías sobre grados Celsius. Recordemos que para esta multiplicación los grados Celsius no se han ido, ¿no es cierto? Entonces permanecen los grados Celsius, TF, adjunto TF. Recordemos que hemos multiplicado, ¿no es cierto? Es muy importante con las unidades no perder de vista cuándo se simplifica y cuándo no se simplifica. Continuamos con la ecuación. Igual, ¿ya? Esto por lo de acá me quedaría exactamente lo mismo, ¿no es cierto? 0,04 kilocalorías sobre grados Celsius. Sobre grados Celsius. También adjunto el TF. Perfecto. Y en el siguiente paso, quiero que se note algo muy importante, ¿no? Esta cantidad por 10 grados Celsius negativo, más por menos, me queda menos, ¿no es cierto? Y si multiplicamos 0.04 por los 10, vamos a obtener un valor de 0.4. Pero, ¿qué unidad? Si estamos multiplicando esta unidad con la unidad de acá, los grados centígrados se van a eliminar, quedando únicamente aquí las kilocalorías. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con los datos que estamos manejando, que las unidades sean bien simplificadas y todo ese asunto para que al final tengamos los resultados como esperamos tenerlos, ¿no? Entonces, ahora una vez que tenemos ya multiplicado cada uno de los factores, tenemos términos que están sumándose y restando. Generalmente en una ecuación, cuando tratamos de buscar la incógnita, es tratar de unir justamente las incógnitas. Nos damos cuenta de que tenemos TF acompañada de cantidades de unidades. Son, de hecho, un monomio y otro monomio. Entonces, lo que yo quiero hacer es tratar de mandar todos los TFs a un lado y las kilocalorías al otro lado. Entonces, eso haremos en el siguiente paso. Voy a ocupar la parte del pizarrón de acá arriba, así para poder trabajar. Muy bien.
Vamos a continuar. Entonces, el plan sería, voy a mandar esta cantidad de aquí al otro lado para que se transforme en positiva, y en 0.4 kilocalorías le voy a mandar al miembro de la izquierda para que también se haga positivo. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. El 2,53 sigue quedando exactamente en el lugar que está, 2,53 kilocalorías, y esta cantidad de 0.4 kilocalorías negativo le mando al otro lado, se transforma en positivo, ¿no es cierto? Con la reglita de la transposición de términos, recordemos esas reglas que vimos en primero de bachillerato. Kilocalorías, muy bien. Tenemos entonces ya todas las kilocalorías de un lado de la ecuación. Igual. De este lado derecho, el 0,04 kilocalorías por grado Celsius, copiamos cómo está, por grado Celsius, está acompañado de la incógnita TF. Entonces también le pongo la incógnita TF. Lo que voy a mandar del lado izquierdo al derecho en la ecuación sería esta cantidad, de 0.12, que pasaría como positivo, ¿no es cierto? Más 0.12, las mismas unidades, kilocalorías por grado Celsius, unidad por grado Celsius, y acompañado de la incógnita TF. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que nos facilita en este caso la ecuación? Que yo pueda sumar términos semejantes. Entonces voy a sumar estos dos términos de aquí. Tendría 2.53 más los 0.4, me da un total de 2,93 kilocalorías. Que van a ser igual voy a sumar estas dos cantidades y me quedaría 0.16 kilocalorías por grado Celsius. Colocamos entonces la unidad en el denominador, grado Celsius, pero adjunto únicamente TF. Recordemos que al ser las dos cantidades comunes, sería únicamente un TF. Perfecto, entonces tenemos casi listo el ejercicio. Recordemos que debo despejar la temperatura final, que dicho sea de paso, recordando, la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio térmico. Entonces, para ir finalizando el ejercicio, voy a borrar esta parte de acá porque ya tenemos copiadas las ecuaciones y trabajar específicamente ya en el despeje de la temperatura final. Como nos damos cuenta, la temperatura final está multiplicando a toda esta cantidad, entonces toda esta cantidad pasaría al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 2,93 kilocalorías sobre, todo sobre 0.16 kilocalorías por grado Celsius es igual a TF, que sería la temperatura de equilibrio térmico TF. ¿Podemos simplificar unidades? Podemos simplificarlas, ¿sí? Serían las kilocalorías con las kilocalorías y me quedaría, como es lógico, únicamente la temperatura en grados Celsius, como habíamos trabajado. Perfecto, entonces, si hacemos la operación, me quedaría 2,93 para 0.16, me da como consecuencia una temperatura final de 18,31 grados Celsius. Entonces, esta temperatura, la que estamos de momento sacando, simplemente sería la temperatura del equilibrio térmico, lo que nos pide calcular el ejercicio, ¿no? Entonces, puedo aquí, sin temor de equivocarme, es la temperatura, vamos aquí, la temperatura
de equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Recordemos que esta temperatura aplica para ambas sustancias porque han llegado justamente a equiparar sus cantidades de calor. Equilibrio térmico. Y con este dato hemos concluido el primer ejercicio de equilibrio térmico, un ejercicio base que contiene todos los datos necesarios para que ustedes los próximos puedan resolverlos sin ningún problema. Muchísimas gracias.